Tunka payanir t'aqa anchit lurawinaka. Vamos al recuadro de la gramática. A golpe de vista, ahí aparece el sufijo esca, S-K-A. Ese sufijo esca es parangonable, es equivalente al gerundio que se llamaba anteriormente, ¿no? ¿Qué dice aquí? Se traduce como ando, endo, equivalente a ando, endo del castellano. Ahora se llama presente progresivo. Más abajo está el ejemplo. Nanakaj saraskapta. Nosotros estamos yendo, endo, yendo. Nanakaj saraskapta. Nosotros estamos yendo. Podemos complementar o ampliar con otros ejemplos. Nanakaj anatiskapta. Anatiskapta. Escapta. Escapta. Esca. Nosotros estamos jugando. Endo. Otro ejemplo. Nanakaj kelkaskapta. Kelkaskapta. Nosotros estamos escribiendo. Nanakaj uyaskapta. Nosotros estamos leyendo. Funciona con verbos. Ese sufijo esca. Después de la raíz verbal se coloca el sufijo esca para conjugarlo apropiadamente. El sufijo o el uso del sufijo esca. Después viene en Aymara el sufijo ya. En las anteriores lecciones habíamos dicho que este sufijo ya al final significaba estimación, significaba cortesía o se traducía como por favor. Pero ahora resulta que este sufijo ya es homónimo, pero ya no va al final, sino va en la parte intermedia de la palabra. Entonces tiene otro significado, ya no es cortesía. Aquí ya tenemos el ejemplo. En Aymara el sufijo ya se traduce como hacerles. ¿Qué marca? Marca el causativo. Ejemplo. Juanchu sulka paru ikiyani. Juanchu sulka paru ikiyani. Ya está ahí. Yani, ikiyani. Ya quiere decir que le va a hacer dormir, le va a causar de que duerma. Juanchu sulka paru ikiyani. Juan hará dormir a su menor. Hará dormir. Juancho es Juan, solo que está en Marizal. Sulka paru dice a su hermano menor. Sulka es menor, hermano menor. Y Kiyani le ha de hacer dormir. El sufijo ya sería hacer dormir, hacer ocasionarle ese sueño. El sufijo wi, este sufijo wi marca el lugar, el espacio donde se produce una acción. Eso hay que leerlo en detalle. Por ejemplo, aquí dice Yataqawi. Yataqawi está diciendo en la clase. ¿En qué lugar? En la clase. Yataqawi. Ese sufijo wa indica el espacio. ¿Cuál es ese espacio? La clase. Yo puedo decir también con otro verbo, con anatiño. Anatiwi. Yo puedo decir anati. Lugar donde se juega. ¿Cuál es el lugar donde se juega? La cancha. La cancha. Puedo decir con verbo pelcaña. Pelcaña. En lugar de eso digo pelcawi. Pelcawi. ¿Qué estoy significando? Lugar donde se escribe. ¿Cuál es el lugar o espacio donde se escribe? El cuaderno de apuntes, la agenda, la hoja.
Entonces se pueden dar muchos ejemplos. Aquí viene por último el sufijo ña. Este sufijo no marca el verbo. Cuando va al final, como yatecaña, quelcaña, aña, ullaña, anatín, ¿no? Eso va al final, ¿no? Pero este sufijo ña es homónimo, que va después del verbo, que no marca el verbo, ¿no? En el ejemplo tenemos nayaj, tarianakaj, lurañatua. Yo tengo que hacer mis tareas. Tengo la obligación, dice, lurañatua, ña, tengo obligación de hacer mis tareas. El verbo es luraña, que es hacer, y ña significa la obligación de cumplir con las tareas. Tengo, dice, ¿no? Entonces, ustedes tienen que leer el contenido de esta orientación gramatical. Estas son generalidades que yo les estoy presentando. Ustedes tienen que ingresar a la descripción, interpretación detallada, inclusive dando otros ejemplos parecidos, aplicando estos sufijos. Ya hemos dicho que el aymara es totalmente sufijante. Hay que tener el manejo o asumir el manejo de los sufijos aymaras. Cada sufijo tiene sus significados particulares en la palabra. Tunka payanir t'aqa anchit lurawinaka.